Bienvenidos a Bonita Radio. Esto no es un cuento, esta es la verdad. En breves segundos la periodista Carmen Enita Acevedo estará con ustedes. Bonita Radio está disponible en Facebook, Instagram, Twitter, Spotify, Google Podcast, YouTube, iVoox y iTunes. Agradecemos a nuestros auspiciadores Vanilla Gift Card y Vega Coop, de tu lado siempre. Nuestras transmisiones son viables también gracias al apoyo de ustedes. Pueden enviar sus donativos accediendo a bonitaradio.net. Allí podrán realizar su aportación a través de PayPal o tarjetas de crédito. También pueden realizar su donativo por ATH Móvil Negocios a la Fundación Periodismo 21. O pueden enviar un cheque o giro postal a PMB número 284, P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Bonita Radio, esto no es un cuento, esta es la verdad. Con ustedes, la periodista Carmen Enita Acevedo, en directo desde el estudio Roberto el Indio Acevedo. Saludos y buenos días. Son las 11:07 de la mañana de hoy, 26 de junio del 2025. Día en que vamos a necesitar un momentito para buscar un audio que acabamos de grabar, una entrevista con el representante Denis Márquez. ¿Por qué Denis Márquez recibió ayer a Rosachely Rivera Santana, la secretaria designada del Departamento de Estado de Puerto Rico, y la secretaria le confesó que está buscando una opinión legal que le dé la posibilidad de retener el puesto de alcaldesa de Gurabo mientras es secretaria del Departamento de Estado? Yo quiero hacer un análisis a través de la entrevista que hiciéramos con el licenciado y representante del Partido Independentista Denis Márquez, y vamos a traer esa entrevista que es un poco más de 10 minutos. Pero también tenemos que comentar lo que pasó ayer en una vista de fianza, en una vista en Otero County, Nuevo México, con Aracelis Terrero Mota, la ciudadana dominicana que la patrulla fronteriza se llevara, arrestara, detuvo ilegalmente a pesar de que tenía una visa de trabajo e incluso una visa de viaje otorgada por la protección de una ley federal con relación a las víctimas de violencia de género. Vamos a hablar también del SAR de energía, de lo que supone para el SAR de energía la demagogia de los grupos ambientalistas que llamaron a la famosa Vía Verde, el supertubo, el tubo de gas que quería, gasoducto que quería promover su administración mientras era director ejecutivo de la Autoridad de Energía Eléctrica bajo la administración de Luis Fortuño. Y lo que ahora dice es demagogia y que eso se tiene que superar porque él es uno de los que apoya el proyecto de gasificar el país a través de diferentes gasoductos. Vamos a ustedes y me van a dar entonces unos minutitos para poder buscar en el sistema la entrevista. Gracias a todos los que llegaron y recuerden, pueden donar a través de este chat siempre que estamos en vivo. Estamos a 5 días de terminar, 4 días de terminar el año y es súper importante para nosotros llegar a la meta de esas donaciones. Gracias a ustedes. Florence Ramos llegó por ahí bien tempranito. También está Heidi Ramírez, Tati, Edgardo Núñez, Mayra Irene, Vivian Rivera, María Buzó, siempre Brenda Gómez, Ivonne Padua, Berenice, Sandra Arroyo, Aixes Camilo, Rita Guzmán, Rafael Romero, Carolín Miranda, Edwin Alejandro, Germi Alvarado, Edgar García, Escorpio, saludos, Ángel Gabriel, también está Reinaldo, Isabel Calderón, Juliá, Edgar García, Olga Inés, Vivian López, Evelyn Aquino, José Miguel Morales, Rita Guzmán, Javier González desde Nueva York, no, está en Puerto Rico, Salcero y qué, Héctor Navedo, todo el mundo ahí. Déjenme buscar esa entrevista. Nosotros, y quiero decir esto porque nos ocurrió al representante Márquez y a mí la semana pasada, estuvimos hablando del asunto de Rosachely y que no hablábamos el viernes de que se quisiera quedar. Él no había hablado todavía con ella. Esto surge de una visita
que trajo ayer la designada secretaria del Departamento de Estado y alcaldesa de Gurabo a la Cámara de Representantes, específicamente a la oficina del representante, que como ustedes saben es el portavoz del Partido Independentista en el área de la Cámara de Representantes. Y hablábamos precisamente de cuáles eran las posibilidades que tenía Rosacheli Rivera Santana para insistir en que no fuera confirmada en la Cámara hasta tanto ya no hiciera algunos arreglos allí en la alcaldía de Gurabo. Y esta mañana, ayer realmente leo la nota de la colega periodista Gloria Ruiz Quillan, que hablando con el representante, él le dice, a preguntas de ella, que en efecto él tuvo una reunión y su delegación, estaba presente Adriana Gutiérrez, parte de la delegación del PIB, y le confesó cándidamente que ella estaba buscando una opinión legal para quedarse y retener la posición electa, que tengo que decir que Rosacheli Rivera Santana ganó por sobre 85% de los votos, o sea, le dio una pela al contrincante del Partido Popular. Es una alcaldesa que gana por segunda vez, ganó la primera vez en el 2020, fue administradora del municipio de Gurabo cuando Víctor Manuel Rivera Ortiz era el alcalde, y sabemos que el alcalde salió convicto por corrupción, fue acusado en medio de su alcaldía y resultó convicto por un jurado porque él vio el caso. Yo creo que es importante establecer que de esa conversación que nosotros tuvimos el viernes, pues obviamente el representante tiene más información cuando habla con la designada y le dice lo que le dice. Esa información la vamos a sacar último en este programa, pero yo quiero ir a algo que me parece, a los temas que creo que son importantes y hay que traerlos, sobre todo la famosa resolución del Senado de Puerto Rico que trajo el senador y presidente Tomás Rivera Schatz, porque hoy me parece importante que Luis Raúl Torres, un obviamente ex legislador, trae un significado importante a ese esfuerzo de relaciones públicas que está haciendo el gobierno de Jennifer González y Tomás Rivera Schatz con relación a la famosa resolución. Y explica Luis Raúl Torres lo que son las resoluciones simples. Son aprobadas solo por una de las cámaras, Senado o Cámara, en este caso fue el Senado, no tienen fuerza de ley, Su función principal es expresar la opinión o la voluntad de esa Cámara Legislativa y se utilizan para felicitar, condenar o expresar posturas sobre eventos o figuras públicas, establecer normas internas o comisiones especiales, hacer peticiones al presidente, al Congreso, al presidente de Estados Unidos, al Congreso y jefes de agencias de Estados Unidos, al gobernador o jefes de agencias de Puerto Rico. Investigar asuntos mediante comisiones en vistas públicas. ¿Por qué es importante que se haga esta aclaración? Que creo que por venir de Luis Raúl Torres, que está obviamente manteniendo su identidad pública o su presencia pública, haciendo intervenciones casi todos los días a través de un canal que tiene y enviándole a los periodistas información. Porque nosotros lo dijimos, pero no es lo mismo que lo diga la periodista que estudia y hace su asignación, a que lo diga Luis Raúl Torres. Sobre todo en el contexto del análisis que creo que es importante colocar allá afuera. Esto es para las gradas, lo dijimos desde el día 1. Esto es para mantener a ese grupo del Partido Nuevo Progresista que vota sin pensar, sin criterio, sin pensamiento crítico realmente. El único criterio es que es estadista y tiene que votar por los que proponen la estadidad para Puerto Rico. Para animarlos y mantenernos animados, porque definitivamente el momento de este partido político en el gobierno es malísimo en términos de proyección en los primeros 6 meses. Y para mantener eso, Tomás Rivera Schatz dice, esta es mi resolución, se la voy a mandar al presidente, a la Oficina de Contabilidad
y algunos congresistas. Y obviamente Jennifer González se monta en ese plan de relaciones públicas y de avivamiento para los estadistas para decir que ella también está de acuerdo con que la Junta de Control Fiscal se excede y que ya es hora de que se vaya. Pero ¿cuál es la realidad jurídica? ¿Cuál es la realidad legal? Como les dije ayer, que la salida de la Junta de Control Fiscal de Puerto Rico, establecida por la Ley Promesa, está condicionada a la consecución de 4 presupuestos balanceados consecutivos y que le daría acceso sostenible a los mercados de capital al país. Así las cosas, sigue siendo para las gradas lo que dijo primero Tomás Rivera Chats y lo que está diciendo ahora Jennifer González. No tiene ninguna fuerza de ley. Lo que sí tiene fuerza de ley y no acaba de ocurrir en términos de la salida de Aracelis Terrero Mota. Aracelis Terrero Mota tiene 47 años, es una mujer que proponía hacer un comercio o una venta ambulante de helados en Cabo Rojo. Es una ciudadana dominicana que lleva en Puerto Rico desde el 2006 y tuvo un incidente de violencia doméstica con su expareja que la protegió de ser deportada porque obviamente no tenía estatus migratorio definido en Puerto Rico cuando estuvo empatada con ese ciudadano estadounidense. Y ya en Puerto Rico fue protegida por lo que se conoce como la Ley VAWA. La Ley VAWA que le da protección a las víctimas de violencia de género. Pero el 29 de mayo, Araceli fue a buscar información después de haber tenido una experiencia en la playa de Cabo Rojo el día 28. El 29 fue al municipio y la estaba esperando un agente de la patrulla fronteriza porque así lo había determinado delatarla, entendió él, porque era una persona sin estatus migratorio definido, para el sargento de la Guardia Municipal de Cabo Rojo. En ese interín, esta mujer fue removida por CBP en Puerto Rico. Una pata de la Oficina de Investigación de Homeland Security, así es que no se puede zapatear como está intentando zapatearse la directora de ICE en Puerto Rico, la agente Rebeca González. Y cuando eso ocurre, la envían para Miami, de Miami la sacan para El Paso, Texas, y del Paso, Texas la movieron para Nuevo México, lo que se conoce como el centro de detención del condado Otero en Nuevo México. Su abogado Ángel Robles ha intentado, desde el día 1 que esta mujer fue detenida, de lo que ella hizo incluso cuando llegaron los agentes del CBP, mostrarle toda la evidencia de que es una ciudadana que tiene una visa de trabajo y tiene visa de viaje, porque la ley VAWA la protegió desde el primer momento. Y ya estaba en posición de terminar unos exámenes médicos que tenía que presentarle el próximo 12 de julio a la Corte de Inmigración en Puerto Rico para que le dieran lo que se conoce como el Green Card, la posibilidad de empezar a tener residencia en Puerto Rico, territorio de Estados Unidos. Desde ese momento, uno de los grandes problemas ha sido colocar o ubicar a esta mujer en el sistema para poder defenderla de lo que a todas luces es una detención ilegal de parte del sistema de inmigración de Estados Unidos. Se hizo bien difícil, se logró, y ayer un juez en el condado de Otero, el juez Brock Taylor, no solamente se sorprendió de que tuviera ante sí a una ciudadana con documentos legales como los que tiene Araceli, que la cualificaban para estar en territorio hasta el 2026, sino que le fijó la fianza más bajita, $1,500, para que esta mujer pueda entonces prestar esa fianza,
tiene que presentar evidencia de que tiene transportación para salir de este centro de detención y de allí también mostrar la evidencia de que tiene un pasaje para Puerto Rico, porque aquí es donde ella fue detenida. No está libre, como dicen algunos medios de comunicación. Esta mujer no ha salido del condado de Otero, no ha salido del centro de detención. ¿Por qué? Mi conversación hace unos minutos con el licenciado Robles, que es quien la representa y quien estuvo ayer en la vista a través de videoconferencia, me plantea el licenciado que tiene que haber una comunicación de CBP, que son las que la tienen detenida en inmigración, con la Fiscalía del Condado del área de Nuevo México. De ahí, entonces, empieza a activarse el protocolo para que esta mujer salga con evidencia de que tiene transportación y pasaje. El detalle es el siguiente, y esta es la tragedia para mí desde la imposición, que me parece que es negligencia criminal. Eso no existe en el derecho federal, pero en el nuestro sí. La intención criminal que tiene el orden de inmigración en Estados Unidos para seguir maltratando y criminalizando a los inmigrantes. Que como estos lo hacen tardar en el proceso, esta mujer tiene vista el próximo lunes. Una vista para ir sobre cuáles van a ser sus defensas en el caso en sus méritos, porque obviamente solamente tiene fianza. Y en ese caso, en sus méritos, pues ahí se presenta lo que la fiscalía quiera presentar, que de hecho, Notal Calce se opuso a que se le diera fianza. Lo único que tenía que demostrar Araceli Terrero Mota en esa vista era que no es un riesgo para la comunidad donde reside, que no es un riesgo de fuga, no va a evadir la jurisdicción, va a atender los procedimientos, porque ella está clarísima de que estaba con estatus migratorio definido en Puerto Rico. Y después que pase todo eso, entonces es que puede salir. Si tiene una vista el 30 para ir sobre las defensas de ella y de su abogado Ángel Robles versus las de la fiscalía, pues hoy estamos a jueves 26. Si no sale hoy o no sale mañana, es bien difícil entonces sacarla de aquella jurisdicción para entonces que ese abogado pueda radicar lo que se conoce como un change of venue, cambio de jurisdicción para que el caso se vea en Puerto Rico. Así que yo le pido a la audiencia que tengamos todos los dedos amarrados. Usted récele a quien le tenga que rezar, órele a quien le tenga que orar, para ver si por fin esta mujer encuentra un poco de luz, llega a Puerto Rico, está en su comunidad en la que vive hace 19 años. Gracias, alcalde de Morales Wiscovich de Cabo Rojo. Gracias al super sargento o guardia raso de la Policía Municipal de Cabo Rojo. A ver si esta mujer puede llegar a Puerto Rico y aquí en su comunidad puede atender y se le hace un poco más fácil, que yo me imagino que el mes que ha pasado en centros de detención entre Miami, Nuevo México y El Paso, Texas, debe haber sido mínimamente traumático. Ese es el estatus de Araceli Terrero Mota. Vamos al asunto del zar de energía, José Colón. A todos los que están por ahí y han donado, gracias, porque veo que hay donativos. Gracias a Carolyn Miranda, a Fran Dávila, gracias por aceptar nuestra convocatoria de Cave. Gracias también a ustedes. Bueno, el zar de energía tuvo una actividad ayer con el Centro Unido de Detallistas y, entre otras cosas, dijo por qué apoyaba los gasoductos, hizo una explicación técnica sin entrar, increíblemente, en lo, para mí, más importante de lo que significa crear gasoductos en cualquier esquina. Yo no voy a cuestionar el asunto de seguridad porque nosotros hemos vivido entre gas metano, en términos de el licuado, en este caso,
pero que sigue siendo gas metano, de las cafeterías, de los restaurantes cercanos a nuestras casas, y más recientemente vivimos con tanques de gas para atender el problema de energía eléctrica gracias a los gobiernos del Partido Nuevo Progresista y del Partido Popular. Y no voy a entrar en eso porque no lo conozco y no lo he estudiado a profundidad. Y puedo creer que no necesariamente es un riesgo de seguridad enorme, pero no voy a entrar ahí. Eso no se lo puedo cuestionar al SAR, porque evidentemente él tiene más información y es un técnico desde la ingeniería eléctrica para que debería tener, digamos, profundidad atendiendo ese tema y más conocimiento, obviamente. Pero hay una línea que yo creo que cruzó malamente el SAR de Energía. Y esa me compete porque se trata precisamente de la línea que cruzó el SAR de Energía, José Colón, me compete en términos de cuando habla de un asunto de comunicación que es tan importante, sobre todo en la era del régimen, como dice María de Lourdes Santiago, González Colón. Y Josué Colón habla de demagogia. Y que en aquel momento de la Vía Verde en Puerto Rico se habló, y hablo de la Vía Verde de Luis Fortuño, pero también sabemos que el ex gobernador Aníbal Acevedo Vilá también tenía una idea del gasoducto del sur. Y entra en esta línea cuando dice, este tipo de cosas no se puede seguir permitiendo. Anteriormente había dicho que era el llamado a aquella Vía Verde como el gasoducto de la muerte. Este tipo de demagogia, de meter miedo con asuntos que son falsos, totalmente falsos, no se puede permitir porque si no, no vamos a avanzar. Yo tengo que decir que Josué Colón es este ingeniero que tiene todo el conocimiento de la estructura de la Autoridad de Energía Eléctrica como la conocíamos, porque en efecto se crió allí. Y yo no tengo ningún problema en que él entre en los asuntos técnicos y hayan unos que se le puedan debatir por otros técnicos como él y otros que en este caso yo no puedo debatir, como es el asunto de la seguridad. Incluso he dicho, por la experiencia que tengo también como consumidora de ese tipo de tanques, en este caso no son gasoductos porque son tanques, y esa convivencia que hemos tenido a partir del huracán María. Pero decir que los ambientalistas son demagogos porque dijeron que ese era el tubo de la muerte es un poco estirar el chicle demasiado. Pero sobre todo, cuando tenemos una administración de Josué Colón y compañía, con la gobernadora de Puerto Rico, entre otros, ni hablar de la demagogia de Luis Fortuño, cuando dijo que eso le iba a poner total seguridad al sistema energético en Puerto Rico, cuando sabemos que lo que hicieron fue robarse los chavos y fueron los fondos ARRA los que repartieron en los amigos del alma de José Colón, de José Ortiz, el exdirector de la autoridad, y de Luis Fortuño. Y todo el PNP que tuviera capacidad para hacer un negocio alrededor de la famosa Vía Verde. Si vamos a hablar de demagogia, José Colón, vamos a empezar por la casa. Por su casa, Partido Nuevo Progresista en el gobierno. Si vamos a hablar de demagogia, vamos a hablar de la demagogia de Luis Fortuño, de Pedro Pierluisi, de Jennifer González en contra del sindicato de la Autoridad de Energía Eléctrica. Vamos a hablar de todos los fake news que ustedes han colocado allá afuera y que le dieron posibilidad en el 2017, en el 2016, en el 2020 y en el 2024 de ser gobierno. Porque yo estoy segura que usted es de los que habla del comunismo de Cuba y Venezuela. Que usted es de los que habla de que los fondos federales se iban a ir para después sentarse como SAR de Energía a tener que decirle al país que los fondos federales no se fueron antes, no se fueron después, se fueron ahora con ustedes en el poder. Con aquellos que piensan que
hay que ser estadista porque hay que ser parte de la nación estadounidense. Porque ustedes no se sienten puertorriqueños. Entonces, si vamos a hablar de demagogia, vamos a hablar de la casa, vamos a hablar de cómo ustedes han construido la demagogia para que este país, sobre todo los adultos mayores, aquellas personas que se creen que en efecto se van a ir las carreteras y las van a enrolar si pierde el Partido Nuevo Progresista o el Partido Popular y ganó la alianza, como era la pretensión en el 2024. Así que, por favor, cuando hablemos de demagogia, vamos a hablar primero de ustedes. Ustedes son los que son gobierno. ¿Sabe qué? Los ambientalistas nunca han tenido el poder de Puerto Rico. Nunca. Los que son gobierno son ustedes. Los que han podido producir y reproducir la mentira para que este país siga votando como vota son ustedes. Así que cuando usted hable de usted, entonces podemos respetar que hable de demagogia o señale a los demás. Primero para adentro. Primero para adentro. Ese es el sal de energía. Entonces, yo quiero empezar el asunto de un tema súper importante que tiene que ver con Rosachely Rivera Santana, la designada secretaria del Departamento de Estado, con la entrevista que le hiciera al representante, y me van a perdonar que hay un negro, pero estábamos bien a las millas. Él está en medio toda esta mañana y sacó una oportunidad y pudimos hablar. Pero yo quiero establecer un contexto importante. Rosachely Rivera Santana es la alcaldesa de Gurabo y ya dijimos que por lo menos por un 85% de los votos de su pueblo. Una persona que tiene un bachillerato en relaciones laborales, tiene una maestría en psicología, un minor también en psicología desde su bachillerato. O sea, es una persona que ha estado en el mundo del análisis de la conducta, podríamos llamarlo. Que fue administradora del municipio de Gurabo en una administración en que su alcalde, el alcalde de Gurabo, Víctor Manuel Rivera Ortiz, fue convicto por corrupción en una actividad poco usual en el que le dio contratos a una persona que a su vez lo dejó entrar en el negocio de las antenas de telecomunicaciones y le pagaba con fondos públicos. Y Víctor Manuel Ortiz, de hecho, murió en el 2020, fue convicto por ese caso y de ahí surgió una primaria que colocó a Rosachely Rivera Santana como la candidata y después de esa primaria obviamente ocupó la posición, corrió para el 2020, ganó, corrió para el 2024, ganó. ¿Qué es lo que ocurre cuando estamos manejando la información de que Rosachely Rivera Santana no avanza en la Cámara? Hay información, yo tenía información y por eso llamé el viernes al representante Denis Márquez, de que Rosachely Rivera Santana era ella la que estaba arrastrando los pies para que esa vista se diera. Y que lo que había bajado en términos de información a los representantes era que ella quería tener una transición ordenada. Pero antes de que vayamos a la entrevista, yo quiero poner en el contexto este análisis que yo les traje desde el día 1 que Rosachely Rivera Santana fue nombrada, designada. Rosachely Rivera Santana no tiene cara de que está feliz porque está designada a la Secretaría de Estado. Rosachely Rivera Santana tiene que aceptar esa posición porque es un problema político para su líder.
Jennifer González Colón, que intentó con Verónica Ferraioli y no cualificaba porque no había radicado planilla, que intentó con Garfer y no cualificaba porque no había tenido domicilio ni residencia en Puerto Rico hacía 4 elecciones, y es el peor momento político para un gobernador en Puerto Rico y del Partido Nuevo Progresista. Y tuvo que aceptar esa posición. Ahora, yo quiero que ustedes escuchen al representante y lo que tuvo que decir cuando enfrentó precisamente a Rosacheli Rivera Santana en una entrevista que le hizo ayer, como sabemos, todos los designados van donde los representantes donde los senadores. Son pocas las veces que van a la Cámara, porque sabemos que creo que son 2 posiciones las únicas que van a pasar por el consejo y consentimiento de ambos cuerpos. Pero en este caso, ayer llegó Rosacheli Rivera Santana y esta es la información que traigo y que trae el representante a base de una entrevista que le hiciéramos sobre el tema. Vamos a escucharlo. Denis Márquez, representante, ¿qué es lo que está pasando con Rosacheli Rivera Santana, que quiere retener su posición de alcaldesa? Como tú acabas de decir, nosotros como parte del proceso legislativo se dan reuniones con los nominados. Obviamente en el caso de la Cámara muy pocas ocasiones porque son limitados los puestos en que ejercemos el consejo de consentimiento. Tuvimos una reunión a petición de ella. Ayer una periodista me preguntó por la reunión y qué pasó en la reunión, y pues le expliqué que una de las preguntas que yo le hice a ella fue si ella consideraba que si era correcto, que ella estaba considerando mantenerse en los 2 puestos. A lo que me contestó era que lo estaba evaluando y buscando una opinión legal para evaluar la posibilidad de hacerlo por un término de tiempo. A lo cual yo le contesté en presencia de la compañera Gutiérrez Colón y Lebron Robles, la delegación completa, le contesté que de ser eso así va a cambiar la posición del PIB en cuanto a votar sobre ella, que yo no tenía ninguna objeción de votar a favor de ella, pero que si eso era la posición de ella, sí, no estamos impedidos de hacerlo. Ya en el Senado se había votado a favor de ella, y obviamente le expliqué de que yo entiendo que eso es ilegal, que es contrario a la ley, que no es, que yo luego seguí estudiando el punto y creo que hasta inconstitucional por el carácter constitucional que tiene el puesto secretario de Estado. Claro. Pero más allá de todo lo jurídico, Carmen, más allá de todo lo jurídico, la sensatez, el sentido común te dice que cómo tú vas a estar en un puesto en el gabinete y vas a ser a la misma vez un alcalde. No es compatible, hay unos conflictos de intereses, es una visión incorrecta de lo que debe ser el funcionamiento del gobierno de Puerto Rico, y hay un conjunto de fundamentos legales que apoyan mi posición, o más que mi posición, nuestra posición como delegación del PIB. Cuando usted habló con ella, ¿le intimó ella por qué tomaría esa decisión de querer retener su posición electa versus la designación y posible confirmación o casi segura confirmación como secretaria de Estado? Bueno, nos expresó, el argumento de ella era que no iba a tomar esa decisión hasta que recibiera una opinión legal, que se la están trabajando sus abogados. Número 2, era que quería hacer una especie de transición, que no lo veía de carácter permanente, que lo veía como en un periodo transitorio, para establecer un proceso de dejar unas cosas que creo que entendí que claras en el municipio. Ya, esos son los argumentos de ella. Yo soy respetuoso en ese sentido, pero para mí insostenible. Punto. El 30 de junio, si ella se confirma como secretaria de Estado, al 1 de julio tiene que dejar de ser alcaldesa de Gurabo. Eso para mí es un por todo lo que ya te he dicho. Y hay yo
que lo hemos hecho y hemos cumplido con nuestra responsabilidad. Representante, ¿no le parece que aquí pueda estar pesando en el ánimo de una alcaldesa que ganó por casi un 80-85% de los votos en Gurabo? El hecho de que esta administración no luce una administración sólida y que pueda tener problemas Jennifer González para continuar en su posición ante lo que han sido estos 6 meses de trabajo. Sí, yo creo que sí, yo creo que ella fue nombrada ante la crisis de que todo lo que nombraba la gobernadora para el Departamento de Estado falló, y lo que debe ser, yo estoy convencido que el primer nombramiento que tiene que atenderse y confirmarse tan pronto empieza a funcionar el gobierno es la secretario de Estado, y ya estamos 6 meses después. Yo creo que ahí hubo un poco de esto acá ya en el ámbito de lo que uno puede pensar, ¿no? Claro. Pues tú muy bien lo señalaste, ganó por un amplio margen, pero tiene un respaldo en el país, en el municipio de Gurabo, y entonces dejar esa realidad política para moverse a como le dije en la reunión, para coger la 30 todos los días para San Juan, pues tiene un significado político importante, ¿no? Y yo no sé si ahí hay un elemento de esto, no tengo idea, pero no sé si hay un elemento ahí de arrepentimiento, de tomar una decisión para resolverle un problema político a la gobernadora, o si realmente quería ser secretaria de Estado y abandonar el municipio de Gurabo. Usted es de Gurabo y conoce incluso a la familia de Rosacheli Rivera Santana. Usted sabe de esa persona desde que se criaron juntos o participaron de ese pueblo que no es muy grande y se conoce todo el mundo. Carmen, ¿me puedes repetir? Porque estaba yendo Perfecto. La transmisión. Usted de Gurabo conoce a la familia y conoce a Rosacheli Rivera Santana. Usted ve en la cara de Rosacheli Rivera Santana una persona que está bien emocionada y entusiasmada con su nueva posición en la Secretaría de Estado. Ay, Carmen, qué buena periodista tú eres. Que la tengo que contestar porque me gusta contestar las preguntas. Si no la veo entusiasmada. La veo respetuosa con el puesto, claro. La veo cumpliendo su función, ¿no? Pero no la veo con ese entusiasmo de lo que puede representar esa etapa política en su vida. Pero esto es pura percepción, ¿no? Claro. Pero y está ahí. Pero un poco esa percepción, si la sumas a la posibilidad de buscar mantenerse una relación con su municipio a través de una justificación legal, pues entonces pues te refleja que no quiere haber una separación que la tiene que haber con el municipio, ¿no? Con su pueblo, con su alcaldía, con todo lo que ella pueda realizar en ese pueblo. Yo creo que, y mira, yo fui abogado litigante muchísimos años, y yo he leído en mi vida muchas opiniones legales, y he leído muchos argumentos legales, y en el mundo del derecho la construcción de argumentos jurídicos hay mucha creatividad. Por eso yo digo que más allá de los argumentos legales de la Constitución, Carmen, del Código Político, del Código Municipal, de la Ley de Ética Gubernamental, que todos los revisé, pueden haber otros argumentos legales, ¿no? Pero la sensatez y el sentido común creo que es un principio que la sociedad siempre tiene que utilizar. Te dice que tú no puedes estar en los dos puestos, punto. ¿Para quién se le ocurre que el secretaria de Estado pueda ser a la misma vez alcalde en un municipio del país? A pesar, Carmen, que sea la gran ciudad de Gurabo. Me imagino. Gracias un montón, gracias licenciado por estar aquí. Un placer estar contigo siempre. Vale. Bueno, yo creo que
si vamos a empezar por la risa que me dio cuando me dijo lo que me dijo el representante, tengo que decir que se cae de la mata la pregunta. Porque si hay alguien que es orgulloso de ser de Gurabo, es el representante Denis Márquez. Si hay alguien que sabe, porque vive no solamente muchos días de su mes, de sus años, en Gurabo, donde vive su familia, cómo se dan las cosas en ese pueblo y lo que ha hecho Rosacheli Rivera Santana en ese municipio, es el representante Denis Márquez. Y yo creo que los rostros de Rosacheli Rivera Santana han sido bien claros y reflejan cómo está ella cómoda o no con la posición que aceptó frente a al problema político de su líder política, en este caso la presidenta del Partido Nuevo Progresista. Yo creo que Rosacheli Rivera Santana es esa alcaldesa que quiso tener una vida y que quiere tener una vida desde la alcaldía. Y estas imágenes son cuando hablaba con sus colegas alcaldes, en este caso con sus correligionarios alcaldes también del Partido Nuevo Progresista, el de Guaynabo, y cuando hacía entrevistas cuando incluso salía con su madre en esas entrevistas. Esta es la cara cuando fue designada secretaria. Siempre he dicho que la misma cara que tenía de pocos amigos y de qué caramba yo hago aquí, la secretaria designada del Departamento de Justicia, que hoy es la secretaria del Departamento de Justicia. El argumento de la creatividad jurídica yo creo que se va a imponer aquí. A Rosacheli Rivera Santana hay abogados del Partido Nuevo Progresista que es posible que le digan que ella puede ser alcaldesa y puede ser secretaria de Estado. Y esos argumentos se los tienen que estar dando ya amigos, abogados constitucionalistas del presidente del Senado, Tomás Rivera Chats, que es uno de los que la protege, que es quien la pone allí, quien le dijo a la gobernadora que esta era la candidata para ser secretaria del Departamento de Estado. Ahora, yo no sé si entre esos argumentos, como dice muy bien, a mi juicio, el representante Denis Márquez, Tomás Rivera Chats va a tener la posibilidad de convencer a Rosacheli, si aquella opinión no puede llegar al punto de la creatividad que pasa el crisol de la Constitución, del Código Político, como muy bien lo establece el representante Denis Márquez. Hay que ver si Rosacheli Rivera Santana, con la debilidad o fuerza que pueda tener esa opinión, va a dejar, porque tiene información, porque es lo suficientemente aguzada en el mundo político para saber de la flojera que padece el Partido Nuevo Progresista en este gobierno, de la inestabilidad que tiene la posición de gobernadora de Jennifer González Colón, que no es solamente desde afuera, que no es solamente por el problema que tiene la gente día a día y le está pasando la factura y le pasaría la factura a Jennifer González, es por el problema que tiene interno, empezando por el presidente del Senado, Tomás Rivera Chats. Si eso es lo que va a medir, si eso es lo que tiene a Rosacheli Rivera Santana con las manos en la cabeza, ¿cómo yo voy a perder la posibilidad de estar 4 o 5 términos en Gurabo, hacerme vieja en este puesto, en esta posición electa que a todas luces les gusta? Me dicen que es la única alcaldesa que no ha dejado que se privatice el servicio de basura en ese municipio, que tiene un programa de violencia de género espectacular, como lo tiene Carolina y lo tienen otros municipios, de atención a las víctimas de violencia de género. Si quiere dejar eso, no parecería que lo quiere dejar. Y parecería que en efecto, como dice el propio representante, no pudo decirle que no a la persona que tiene un problema evidente en la gobernación
y que tiene un problema con la persona que la sustituiría, según la Constitución, cuando ella no se encuentra en el poder. Y eso sigue siendo problemático para Rosacheli Rivera Santana. Me parece que es lo suficientemente inteligente, no sé si tiene juego de pies político, para entender que ese es el principal problema y por eso quiere quedarse. Porque ella no sabe cuánto dura este gobierno. Flojo, malo. Porque cuando llegue octubre la gente va a dejar de tener posibilidad de tener el pan y las ayudas del sistema federal como las conocen hoy. Y esto es una crisis que se va a formar en el país, además para el gobierno de turno. ¿Qué le haya podido decir Tomás Rivera Chats? Jennifer no dura, y es por ella. Yo estoy en lo mío. Y yo hago la camita, pero no tengo que hacer mucho porque yo creo que ella no dura. No sé. A mí me parece, gente, que son preguntas, pero lógicas en este proceso. Y qué increíble. Y cuando el representante habló de la creatividad, miren, la ley de ética gubernamental, el código político, la constitución, no parecería que pasan el crisol de ninguna de las tres. Me encantaría ver hoy a Luis Pérez Vargas por un ratito diciendo que cumple con la ley de ética. Porque como recordemos que no es lo mismo si eres popular, PNP, aliancista, no es lo mismo si eres PNP, dispensa por ir para abajo. Y yo creo que hay que insistir en este tema porque me parece que Rosacheli Rivera Santana, si ella no se convence de que se tiene que inmolar políticamente, no lo va a hacer y sería la tercera que deja fuera la posibilidad de ser secretaria de Estado. Y yo creo que probó que puede ganar sin el Partido Nuevo Progresista. Claro, es un problema lo que haga en venganza y yo creo que Rosacheli Rivera Santana debe saber que la que está en Fortaleza es vengativa y se las va a cobrar si se va. Empujar una opinión para decir que pasa el crisol de esos tres órdenes jurídicos, la Oficina de Ética, la Ley de Ética Gubernamental, el Código Político y la Constitución de Puerto Rico, no me extrañaría que el ministro y presidente del caucus del Partido Nuevo Progresista en el Supremo lo advierta. No me extrañaría que le pase. Y lo que deben estar midiendo hoy estos abogados de Rosacheli Rivera Santana, que se los tiene que haber puesto Tomás Rivera Chats, es precisamente eso. Viendo a ver si el Supremo les dejaría esa posibilidad y le abriría la puerta para ello. No me extraña que lo hagan, porque aquella gente sí que funcionan para el Partido Nuevo Progresista. Lo demás no importa. Y yo los voy a dejar en esta transmisión con una línea que me pareció genial, de una historia de un joven, Miguel Rodríguez Bermúdez, en el área de Newark, New Jersey, porque es de esas buenas noticias que yo creo que debemos traer, sobre todo en estos días que hablamos de tantos esfuerzos críticos y de crisis en nuestros países. Este joven de ascendencia puertorriqueña fue a su graduación, es un maestro de la sistema, o sea, estudió para ser maestro de música, y en medio de su graduación, que no fue el único puertorriqueño, hay otros puertorriqueños en esa escuela, le dan un super notición. Yo los voy a dejar con eso para que terminemos con esa buena onda de esta graduación en la Arts High School de Newark y recordarles, para dejarlos con eso, que pueden donar a través de este chat siempre que estemos en vivo. Bonitasradio.net, fundacionperiodismo21.com, PayPal, tarjetas de crédito, Bonitas Radio ATH Móvil y Periodismo 21 ATH Móvil. ¿Nos vemos esta tarde? No nos vemos esta tarde porque la buena noticia es que mi amigo Rodrigo Otero Goico se está graduando hoy de su maestría y fue a hacer la graduación, fue a atender la graduación, me parece excelente y desde aquí lo felicito y lo voy a ir a ver un ratito para tomarnos algo y celebrar. Así es que
Los dejo con esta nota y nos vemos mañana a las 8 de la mañana en otro Noticias con Café. Que la pasen bien. Miguel, I have a question for you. Come here. You're going to William Patterson, right? What is it that you want to do at William Patterson? I want to become a music educator back in North Public Schools. He wants to become a music teacher in the North Public Schools. Well, guess what, ladies and gentlemen? Here's a $74,000 contract. To Miguel Rodriguez Bermudez for $74,000. So when his name gets called, the deputy will have the official contract. You get to keep this one, but she's gonna have the official one. You will sign it, and you will get that. This is why this happens. Your single mom and all of the sacrifices that she did. I know she's married now, so we good. But to all the single moms out there, you keep working hard because greatness comes your way. Congratulations and have a great ceremony.